venir de nuevo a su casa y que llegamos bien. Si estamos aquí hace rato, le decía al Señor, mira, gracias por darnos vida, por permitirnos respirar, por darnos gracia, por proveer porque hubo alimento en nuestra mesa, por permitirnos llegar con bien, y aparte de todo eso todavía nos alimenta por medio de su palabra, que eso es lo más grande y lo más importante. Y para empezar, hermanos, si me acompañan en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 12. Esta es una porción de la Escritura que ya todos conocemos, y es la maravillosa y grandiosa alimentación de los 5,000, que es un milagro grandioso que el Señor hizo. Pero no nos vamos a centrar específicamente en la alimentación y en el milagro en sí, sino en otro pequeño detalle, pero que es muy importante. Si me acompañan para leer, dice la palabra del Señor. Perdón, creo que les di, no es el verso 12, es desde el 1, perdón, hasta el 12 me equivoqué en ese detalle. Dice el verso, desde el verso 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu favor, Señor. Gracias porque así como fuiste con estas personas, Señor, así has seguido siendo con nosotros, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos guíes a través de esta porción de la Escritura y que tú nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo tome el lugar principal, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Hermano, esta es una grande bendición. Yo me ponía a pensar en estos 5,000 hombres, porque la Biblia solo menciona varones. No menciona que había mujeres y que había niños, sí los había, pero solo se menciona el número de los varones. No me puedo ni imaginar cuántas personas en total había en ese lugar. No sé si podríamos dar cifras y a lo mejor podríamos quedarnos cortos o exagerar, no lo sé, no me atrevo a hacerlo. Lo único que sé es que es mucho.
muchísima gente que nosotros a veces nos quejamos de decir, ay, tendremos para comer nosotros, y a veces nada más somos 4 o somos 5, o recibimos invitados y decimos, ¿habrá? ¿Alcanzaremos? Y lo maravilloso aquí, y lo repito como dije al principio, es maravilloso el milagro, sí, pero eso no es lo principal, o por lo menos no es lo que el Señor me mostró en esta ocasión, sino lo que Él me mostró fue la preparación. Si nos fijamos bien en este pasaje, dice que el Señor les mandó a los discípulos que mandasen a la gente a que se acostara. O sea, ¿por qué el Señor, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no dijo, háganse muchos panes y háganse muchos peces? Total, ¿verdad? Él tenía el poder para hacerlo. Amén. Y todos lo hubieran visto, sin embargo no fue así. Él dijo, mandad a todos que se recuesten en el césped. Lo que el Señor aquí nos muestra es que la preparación siempre precede a la bendición. Aleluya. Antes de recibir una bendición, el Señor siempre nos manda a prepararnos. Ahorita que me decía la hermana, ¿está usted lista? Pues como dice el dicho no popular que decimos, bueno, lista no, nunca he sido, pero preparada creo que sí. Pero yo me ponía, bueno, ¿qué significa preparación? ¿Qué significa prepararse? La preparación es disponer, ordenar, poner todo en un orden específico para darle lugar a otra cosa. Siempre antes de cocinar preparamos, ¿no? Cortamos las cosas, las ponemos en un lado. Antes inclusive de hacer una tarea, los chicos que van a la escuela, pues necesitan preparar el cuaderno, las plumas, los lápices, no sé, lo que necesiten, el libro de donde van a, si no, no van a poder empezar. El Señor nos manda de la misma manera. Aquí lo maravilloso es que la orden la da el Señor. Y es lo mismo que hace con nosotros. Y si vemos a través de la Escritura, porque vemos, yo saqué varios ejemplos, todos estos ejemplos que nos daba el Señor para mostrarnos una bendición, todos iban precedidos por preparación antes. Si nos vamos, por ejemplo, a Segunda de Reyes, si quiere alguien acompañar, o si lo apunta por ahí, después lo leen. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4. En el capítulo 4, del verso 3 al 4. Vemos que aquí de Reyes, capítulo 4, del 3 al 4, es también otra porción de la Escritura que también todos conocemos, que es la viuda y el aceite. Y algo que dice, si leemos y me acompañan, dice: y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Hasta ahí, ¿no? Luego, obviamente, agarra otra vasija, la llenas, y agarras otra vasija, la llenas, la apartas. Si vemos aquí hubo preparación, porque para poder llenar el aceite, esa bendición, que es lo que representa aquí, la bendición, la provisión de Dios, había que preparar vasijas, porque podías tener el aceite y ¿a dónde lo vas a poner? ¿Y dónde lo vas a guardar? Ella tuvo que ir de casa en casa con cada una de sus vecinas a buscar ollas, a buscar vasijas. Y entonces, recibir la bendición. Si nos vamos a Segunda de Reyes 5:10, que es un poquito allá adelantito, también otra porción de la Escritura que todos conocemos, y es Eliseo, y Segunda de Reyes 5:10, y
y dice el verso, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es cuando es este soldado Naamán, enfermo de lepra, le dice a su siervo, oye, mira, hay un hombre de Dios que él te puede ayudar para que tú seas sanado. Y Eliseo le manda a decir, bueno, ve y lávate en el Jordán. Y lávate, ¿cuántas? 7 veces. Este hombre, como todos nosotros, que a veces seguido de necios decimos, ay, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Este hombre le contestó, pero hombre, si hay ríos mucho más limpios en mi tierra, ¿me mandas a lavarme en el Jordán? El punto no era dónde se lavaba, hermanos. El punto era obedecer. Dios no nos está preguntando qué opinamos. Al Señor, y perdónenme que lo diga, pero la realidad es que a Dios le interesa muy poco nuestra opinión, nuestro criterio o nuestro... a Él no le interesa. Él te dice, esto es verde, mi hermano, es verde. A lo mejor nosotros lo vemos negro, pero si el Señor dice que es verde. Punto. El Señor nos ha dado muchísimos ordenanzas, consejos, mandamientos en su palabra. Todos están aquí. El Señor nos ha dicho ya desde hace mucho tiempo qué es lo bueno, qué debemos hacer para recibir esto, qué debemos hacer para recibir aquello, qué debemos hacer para arreglar, para vivir mejor, para estar mejor, para tener mejores familias, para tener mejores relaciones, entre amigos, de trabajo, de todo tipo. ¿Qué debemos hacer para estar sanos? Hasta nos dice qué debemos de comer, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos de pensar. El Señor ya lo ha dicho todo. Amén. Nuestra única responsabilidad es decirle, yo admiro tanto esa palabra y esa disposición de María cuando el ángel se le aparece y le dice, María, va a suceder contigo esto, esto y esto y esto, cuando le está hablando que de ella nacerá el Salvador. Y la contestación de María me impresiona. Yo no sé si yo haría lo mismo, pero ella dice, aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. Así es la actitud que debiéramos todos de tener. Y yo lo confieso, hermanos, yo soy muy necia en muchas ocasiones. Y cuando esa es mi respuesta, es cuando más mal me va. Porque el Señor ya me lo dijo. Hubiese sido tan fácil que desde un principio le hubiera dicho como María, he aquí tu sierva, hágase como tú quieras. Sin embargo, siempre queremos poner nuestra opinión, nuestro razonamiento. Es que así me enseñó mi mamá, es que así me enseñó mi papá, es que así lo aprendí, es que ya estoy acostumbrada. El Señor te dice, no me interesa qué costumbres hayas recibido, no me interesa qué te enseñaron. Yo tengo algo nuevo que enseñarte. En el momento que nosotros venimos a Cristo, dice su palabra, que somos nuevas criaturas, y nos dice, he aquí, todo lo viejo, dice, todo ya pasó, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces no podemos poner ese pretexto con el Señor, porque Él dice, yo ya te compré, y por precio y alto de sangre, ya eres mío, yo ya te he dado, te lo puse todo, lo único que te queda es obedecerme. Si todo es nuevo, entonces recibe mi enseñanza, recibe mi ordenanza, recibe esto, va a ser bueno para ti. Olvídate de todo lo pasado, como dice la porción, todo lo viejo ya pasó. No estoy diciendo, hermanos, porque luego va a decir la hermana Pati, va a decir que no obedezca a mis padres, muchachos, no dije eso. No, nuestros padres nos enseñan muchas cosas buenas. Pero qué mejor que recibir la enseñanza de nuestro Padre Celestial, que es todavía mucho más grande, mucho más, está más dicho, yo sé, decir más perfecto, pero no sé de qué otra manera decirlo. A través de la palabra, leía, por ejemplo, cómo el Señor ha preparado una tras
antes de hacer milagros grandes, aún antes de la venida del Mesías, Él preparó el camino y mandó a Juan el Bautista para hablar y anunciarle. Aún antes de la siega hay que arar la tierra. Aún antes de reconciliarnos con Dios, la palabra de Dios dice que nos tenemos que arrepentir. Aún antes de tener la vista, de obtener la vista, el ciego, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 9:7, tuvo que obedecer cuando el Señor le dijo, ve y camina hacia... Si me acompañan en la escritura y nos volvemos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Y es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y nos vamos al verso 7, cuando le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya el Señor había sanado a otras personas con tocarlos. Ya el Señor había sanado a un ciego con, por ejemplo, escupir y hacer lodo y untarlo en los ojos. Ya el Señor lo había hecho. ¿Por qué manda a este hombre a ir a lavarse al estanque? Aquí lo importante no es si fue sanado o cómo fue sanado, sino que este hombre creyó y obedeció. Punto. No le preguntó al Señor, ¿para qué me mandas? Si yo pero yo escuché que sanaste a tal otro, porque todos llegaban a Jesús porque habían oído de otros que habían sido salvados, sanados, liberados, etc. Podía haber dicho, ¿y a mí para qué me mandas a hacer esto? Nada más tóquenme. Pero él obedeció. Simple y sencillamente obedeció para tener visión. No hay visión sin obediencia en este caso. No hay entrada al cielo sin limpieza, porque antes de llegar al cielo tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. No hay resurrección hasta que la piedra sea removida. Lázaro no salió de la piedra hasta que el Señor mandó, remuevan la piedra. Y entonces salió Lázaro. Hermanos, la palabra es tan sencilla realmente. Nosotros somos los que nos complicamos. Queremos bendición, pero la realidad, hermanos, es que no hay bendición si no hay preparación. Si nosotros no preparamos, la hermana Nubia, hermano Josué, lo enseñan mucho. Hay que prepararnos, porque lo que viene es, queremos muchas cosas para la iglesia. Pero no queremos aprender, no queremos prepararnos a través de su palabra, no queremos servir, no queremos hacer. Si no empieza usted a hacerlo, nunca se va a enterar si puede o no puede. Y cuando el Señor nos manda a hacer algo es porque Él ya sabe que sí puede. Punto. Él sabe. Algo que a veces también tenemos nosotros es que la mayoría de nuestra vida hemos hecho las cosas en base a nuestros propios criterios. Yo sé que al inicio de nuestra vida hacemos lo que nuestros padres nos ordenan, luego lo que nuestros maestros nos ordenan, a veces, o lo que nos enseñan los amigos o la gente en la que confiamos. Y una vez que ya estamos por nuestra cuenta, queremos hacer las cosas a como yo creo, a como yo pienso, a como yo siento, a como yo. Y aquí es donde el Evangelio viene a destruir todo eso, porque una vez que venimos a Cristo y conocemos la verdad, conocemos su palabra, destruye todo eso y te dice, pues fíjate que no eres tú. Ahorita lo platicábamos la hermana Mirna y yo, que podemos ver que todo lo bueno que realmente nos sucede es por su misericordia, es por Él. Y es su palabra y es su presencia en nuestras vidas lo que tira todo lo que aprendimos en el pasado. Tira te sientes muy fuerte, pues no es así. Te sientes muy inteligente, pues de nada te sirve, aunque hayas hecho 2 carreras y tengas 3 maestrías y 5 doctorados, no importa. Delante del Señor eso termina por los suelos. Por los suelos. El Evangelio del Señor, su palabra, su mensaje de salvación,
su sacrificio, su resurrección. Imagínense qué grande, más grande que eso. Y la promesa de que Él va a regresar todavía. Ahorita, como decía hermana Nubia, está lista para cuando Él regrese. Qué maravilloso es poder siempre responder a esa pregunta así. Estoy lista. Eso es lo que el Señor nos manda. Ahorita a lo mejor dice, yo veo, no estoy ciega, no necesito prepararme para recibir visión, no necesito prepararme para ser alimentada como esos 5,000, no necesito prepararme. Hermanos, sí necesitamos prepararnos para su venida, para que el día que estemos delante de Él podamos levantarnos. No sé si podremos levantar la cara, no sé si podremos siquiera estar de pie, porque dice la Biblia, ¿quién podrá permanecer de pie delante de Dios Altísimo? No lo sé, pero lo único que sí sé es que quiero estar ahí. Eso es lo único que sí sé y que lo tengo claro. Ya para terminar, hermano, ahora que nosotros estamos en Cristo y somos ordenados a vivir conforme a sus mandatos, a su manera, a su voluntad, no a la nuestra, entonces la historia cambia y lo único que nosotros nos queda es obedecer. Si me acompañan a 2 de Corintios, en el capítulo 5, por favor. A mí la verdad me gusta más compartir con la palabra, porque algo que me ha enseñado el Señor en este último año es que su palabra habla solita. Y me encanta cómo Él habla solito. No me necesita a mí, la verdad, para nada. En el capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 17, nos dice lo que ya le estábamos comentando, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo pasado ya no sirve. Me encanta cuando dice Pablo, mi vida anterior, todo lo que aprendí lo tengo por basura. Porque esto que Dios nos ha mostrado, que hemos recibido, es mucho más grande, hermanos. Esto es para vida eterna. Esto no es para conseguir un coche allá afuera, no es para conseguir una casa más grande, esto no es para, ni siquiera para tener salud, porque nos podemos sanarnos hoy de una cosa y enfermarnos dentro de 5 años de otra, así que ni siquiera para eso. Esto es para algo mayor, hermanos. Preparémonos. Como vuelvo a repetir el tema, el título de este mensaje, la preparación siempre precede a la bendición. Queremos ser bendecidos, pero no bendecidos conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros queremos muchas cosas, deseamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas, pero no todo eso es lo que nos conviene. Como dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si lo hacemos todo esto, pero esperando que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras vidas, hermanos, recibamos o no recibamos lo que tanto anhelamos, le aseguro que lo que va a recibir va a ser mejor de lo que pensaba. Preparémonos para la bendición, pero preparémonos conforme a su plan. Leí hace algunos meses que solo había 2 maneras de hacer las cosas: a la manera tuya y a la manera de Dios. Pero a la manera nuestra, hermano, nos tropezamos, créanme, no nos va a ir bien. Decidamos a qué manera. Yo prefiero hacerlo a su manera, porque sé que me va a ir peor si no lo hago a la manera de Él. Y sé que esa va a ser la buena, la perfecta, la correcta. Y sé que nunca me va a dejar avergonzada, nunca lo va a dejar avergonzada. Siempre va a usted poder levantar su cabeza y decir: esto es para el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La palabra fue muy clara, hermanos, en lo que es la preparación. ¿Usted y yo queremos bendición? Es una pregunta que
¿qué hago? ¿Quiere bendición? Entonces preparémonos. No hay otra salida. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? ¿Quiere que Dios cambie la situación? ¿Quiere que Dios le levante? ¿Quiere que Dios le dé fuerzas? ¿Quiere que Dios le dé sanidad? ¿Quiere que Dios cambie todo, como dice su palabra, a algo nuevo? Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y creo, hermano, que el Señor nos ha estado hablando de la preparación desde hace mucho tiempo. Prepárate, búscame, ora, ayuna, escudriña, asiste a mi casa, ora por tus hermanos, deja esto, deja lo otro. Yo creo que constantemente el Señor nos redarguye y nos está hablando. No nada más nos habla en la iglesia, nos habla en la casa, donde quiera que estemos. Y eso es parte de nuestra preparación. Tú y yo le pedimos a Dios y el Señor dice, bueno, yo lo doy, pero necesito quitar todos estos obstáculos que están primero antes de llegar a aquella bendición. Y para eso ahí entramos tú y yo en obediencia. Es ahí donde tú y yo hacemos los cambios, donde tú y yo decidimos creer o no creer. Es donde tú y yo, hermano, empezamos a decirle al Señor, ayúdame. Es donde empezamos a dejar los problemas en las manos de Dios. Donde dejamos que Él obre y no nosotros. Donde hacemos a un lado nuestras emociones, nuestros sentimientos, en todas las maneras, y dejamos que Dios haga su voluntad. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que viene para ti, para mí en unos cuantos minutos. Y por eso, hermano, nos llama a prepararnos, nos llama constantemente. Lo que tú no sabías, lo que no sabías ayer y sabes hoy, es parte de la preparación que Dios quiere para ti mañana. Porque lo que viene mañana, tú necesitas esa preparación hoy. Y así va a ser constantemente, todo el tiempo. Dios, hermano, está buscando cómo bendecir a su pueblo. Pero si un pueblo no se prepara, ¿cómo quiere usted que Dios derrame la bendición? Dios, hermano, quiere bendecir, quiere cambiar las cosas, pero eso ya depende de ti y de mí. Que lo dejemos, que no le digamos, Señor, hacia un lado, sino, Señor, aquí estoy, tienes razón. Que cuando Dios hable en nuestra vida y nos diga, es que esto es lo que tienes, esto es como eres, esto es lo que quiero quitar de ti, en vez de negarnos y decir, Señor, no es cierto, yo no soy así, o no, esto no es para mí, Señor. En vez de estar de esa manera, tenemos que hacer lo opuesto y decir, gracias, Dios, porque tú lo viste y yo no lo puedo ver, porque tú quieres hacer el cambio que aún yo no sabía que necesitaba en mi vida. Amén. Y así es Dios, hermano, y Dios obra de esa manera. Entonces yo quiero, hermano, animarle en esta tarde a prepararnos. ¿Para qué? Para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Dios lo sabe. Con eso es suficiente. Dios sabe lo que viene, hermano, que a ti y a mí nos toca solamente acercarnos a Dios. Dios hace lo demás. Tú y yo nos mantenemos cerca de Dios y Dios hace lo demás. Si algo no estamos entendiendo hoy, hermano, al menos si usted dice, yo me quedé dormida en la predicación, porque sí pasa. Hoy no puse atención, mi mente estaba al otro lado. Si hay algo que con lo que tú te tienes que ir hoy es recordar que Dios quiere que te acerques a Él. Y cuando Dios pide acércate a mí, es porque Dios quiere ayudar. Amén. ¿En qué? En lo que viene. Amén. Él quiere ayudar a su pueblo. Póngase de pie, vamos a hacer la oración.